equipos formados por extranjeros y que estaban hechos precisamente en función de la colonia a la que representaban. No buscaban una identificación con la ciudad. Inclusive los equipos del interior eran mandados por, o sea, los directivos eran de ascendencia europea casi todos. Y traían importaciones masivas. Un equipo venezolano como el Deportivo Italia traía 16 brasileños. El fútbol era visto como un deporte de extranjeros. Y en el fútbol amateur era de colegio. Pero sí había muchos equipos y jugaban. Y de ahí hubo jugadores grandiosos. En 1951 en Venezuela se juegan los Juegos Bolivarianos y se construyen todos los estadios de la ciudad universitaria. Caracas se transforma, empiezan las grandes avenidas, las construcciones que habían para la época, pero sobre todo se transforma en materia deportiva. Luego en el 52 se juega el primer campeonato ya en ese estadio y hay una gran final entre el equipo de La Salle y el Loyola que lleva más de 32.000 personas a la final. Y bueno, conmociona la noche caraqueña de ese día. Estos torneos internacionales más los torneos locales van generando una expectativa dentro de la colectividad y estos equipos, estos dirigentes, con necesidad de darle otro cariz al fútbol y no decir que era aficionado, sino que era profesional, promueven una liga mayor de fútbol. Ha tenido muchos altibajos. Primero estaba la Liga Mayor de Fútbol, desaparece la liga, se creó otra liga, después llegamos de un tiempo para acá con lo que es la federación gestionando los equipos, entonces no había una estructura sólida de fondo. Había un maltrato al futbolista venezolano en cuanto a organización, no se le daba, digamos, un trato digno como futbolista profesional y que representaba a la selección nacional de Venezuela. Muchas veces, y recuerdo haber escuchado, yo siendo niño, a futbolistas, cuando salían las convocatorias, uy, me convocaron a la selección. Era un sufrimiento, era como ir a la guerra. Al tú no tener los jugadores en activo, en crecimiento, y además sin formación, sino su calidad innata que les permitió llegar al fútbol, nuestras selecciones sufrieron mucho. Sufríamos goleadas y aparte de que nos reunían una semana antes y nos llevaban al matadero. Concentraciones en hoteles que ofrecían unas condiciones, la verdad, bastante lamentables. Se comían una pollera antes de un partido. Yo vi jugadores del Táchira vendiendo boletas para el partido porque no les pagaban. Antes los jugadores tenían que ocuparse hasta de cómo y dónde dormían, porque eran ellos porque no había recursos y tenían que ocuparse de lavar la camisa. Y no podían hacer intercambio de camisas porque había un solo juego de camisas. La camiseta tiene una historia bien jocosa, ¿no? Bien única, que en un partido amistoso que tuvo la selección no aparecieron los uniformes que se habían mandado a hacer. Y había unos uniformes de la Guardia Nacional de Venezuela, que eran color vino tinto, y a partir de allí empezaron a vestir de color vino tinto. Los periódicos deportivos eran 8 páginas de béisbol, 10 de caballos de carrera. Había más fotos de caballos que de nosotros. Cuando yo empecé a jugar en el año 60, tenía 15 años y ese llamado nada más a mí no me importaba si me pagaban. Entrenábamos 2 veces a la semana. Era como un juvenil ahorita, como un equipo amateur. Nos reunían 2 veces y íbamos a jugar partidos en el Olímpico y los italianos y los portugueses, los gallegos llenaban el estadio. Luis Mendoza, un tipo que peleó pues, en medio de un fútbol que estaba plagado de extranjeros. No había espacio para los venezolanos. Y fue un tipo que en ese ambiente logró destacar y siempre empujaba, ¿no? Siempre fui defensor del jugador venezolano y peleé por esos cupos que nos merecíamos y bueno, hasta el día de hoy siempre con esa bandera. Nosotros debutamos en la eliminatoria mundial en el 65 para el Mundial de Inglaterra 66. Chile ya había organizado un mundial, Uruguay había organizado un mundial,
Brasil había organizado un mundial. Brasil había ganado 2 campeonatos del mundo. Argentina había ido a casi todos los mundiales, entonces nosotros no habíamos ido a nada. No había selección nacional verdaderamente. Entonces llegamos tarde. Fuimos los últimos en ingresar a la Copa América, de los 10 países del continente. Y fuimos los últimos en ingresar a la eliminatoria mundial. Y vamos a ser los últimos en ir a un mundial. A pesar de que jugamos un partido de fútbol en 1876 y que en 1925 fundamos la federación, nosotros tenemos 60 años de atraso en el fútbol. Nosotros cuando jugamos con Brasil en el año 69, llevamos 35.000 personas al estadio. ¿Y qué pasó? Que cuando íbamos 0-0, en el minuto 55, la gente, el público, empezó a corear Venezuela. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y en 10 minutos nos hicieron 5 goles. Uno atrás de otro. Chao, se acabó todo. Era, tú sabes, la filosofía del derrotado, ¿no? ¿Sabes? Y aunque esos jugadores, y te pueden dar testimonio, todos ellos salían a la cancha a ganar, oye, el sistema se los comía. Futbolistas buenos había, sin embargo no existía un trabajo real de selección nacional. Duramos creo que 9 o 12 años pegados en el último lugar, donde si sacábamos un punto en 10 años, que era un empate, en 30 o 35 partidos por disputarse. Era una cosa, de verdad, a nivel deportivo, penoso. Perdemos 100 veces, nos volvemos a parar, ¿cuál es el problema? Al final vencemos, ¿o no? Ah, esa es la mentalidad. El primer mundial que se transmitió por televisión en señal abierta en Venezuela fue el de México 70, con el equipo de Brasil, que es considerada la mejor en la historia de los mundiales, fue campeón. Entonces cautivó a los venezolanos y muchos venezolanos se anotaron a Brasil, a ganador. La admiración por Brasil siempre, por parte del venezolano, porque era el que representaba. Nosotros estábamos tan lejos de llegar a un mundial. Era un trámite enfrentar a Venezuela y por eso la etiqueta de Cenicienta, porque jugáramos de local o visitante casi siempre nos ganaban. Yo he conversado con colegas de otros países y dicen, bueno, pero qué locura en Venezuela, ustedes no participan en los mundiales, nunca en un mundial absoluto, pero lo viven con igual o más pasión que cualquier país que participa. Mundiales de voy a Italia. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque tengo mucha familia italiana y por eso, pues. Aunque también le voy a Brasil. A Brasil fijo, desde que del 2002 que Brasil ganó el mundial. ¿Por qué? Porque Brasil siempre, no sé, juega en un juego bonito, un juego como distinto que no tienen a otra selección. Vulgarmente en el fútbol hablan de que los pasteleros son las personas que siguen a las selecciones de otro país cuando juegan contra Venezuela. Yo no lo voy a juzgar, ¿no? Pero de gente con camisas de miles de equipos, aquella amalgama de... Tú te sorprendías de que... Yo le digo, papá, pero es que aquí en Venezuela no hay tantos alemanes. Cuando Alemania ganó el Mundial y tú veías la Mercedes llena de alemanes. No, no son alemanes, era la gente que tomaba esto como una fiesta. Pues. Hay un poco de todo. Está también ese fanatismo que ha ido cada vez creciendo por el fútbol, pero como te decía hace un rato, también hay un poco de faranduleo, hay una excusa para, bueno, ¿qué hay para hoy? Hoy juega Nigeria-China, listo. Nos reunimos en tal sitio a ver el partido y hacer una parrilla, qué sé yo. O hemos sido unos arroceros del Mundial de Fútbol. Hemos visto el Mundial desde afuera, nos hemos tratado de colear con la excusa de que Brasil es nuestro vecino y ni siquiera hablan portugués, pues, lengua que tiene sus cuestiones similares, pero es otro idioma, pues. O sea, ¿por qué no nos emparentamos con o nos tratamos de colear en la fiesta de los colombianos? Debe ser por la fama que tienen estos equipos, pues. Tienen mucha fama, lo que es Real Madrid, Barcelona ahorita, son equipos que están en la cima y pues, todo el mundo quiere ser como esos equipos, pues, quiere sentirse orgulloso de una selección, de un club. Simple comodidad de apuntarte al ganador, que es un reflejo de nuestra malentendida y mal gestionada viveza criolla, ¿no? Que en el fondo lo que nos lleva es a que nos ganemos eso cuando Ronaldo dijo en su más fino portugués que por qué diantres nosotros, por qué carrizo nosotros le íbamos a Brasil, ¿no? Que acaso no teníamos nosotros un equipo y nos dio esa bofetada, ¿no? Cuando todo el mundo aquí
incluidos medios, decían, mi Ronaldo del alma, mi Brasil, vamos Brasil, que todos contigo. Eso es vergonzoso, ¿no? Si es un acontecimiento deportivo y sociocultural, un mundial de fútbol, lo ha sido siempre, sin Venezuela, no me quiero imaginar cómo sería con la presencia de la Vinotinto. En los últimos 20 años nosotros hemos acelerado muy rápido la rueda, el carro del fútbol, el tren lo llevamos acelerado para tratar de descontar todos esos años que perdimos. Y empieza una transformación a partir del 93 de las selecciones nacionales y una renovación de los jugadores. Mucha gente ha trabajado por el fútbol venezolano. Sería mezquino mencionar a uno como el único responsable de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos años. Ciertamente ha habido protagonistas y generaciones que han marcado un antes y un después en nuestro fútbol venezolano. Astoriza fue un entrenador argentino traído por Rafael Esquivel para acá. Fue el primer entrenador extranjero sudamericano para la selección venezolana, el cual fue el primero también que introdujo en nuestro fútbol nacional lo que es la preparación física. Trajo un preparador físico argentino. Se empezó a trabajar. Ahí la selección comenzó a tener varios empates y unas que otras victorias. Pero el boom definitivo fue cuando tomó la rienda de la Vinotinto el doctor Richard Páez Monzón. Richard Páez sufrió muchas goleadas siendo futbolista. También conoce, y sobre todo como futbolista y como entrenador, de aquellas precariedades, de aquellas épocas de oscurantismo en el fútbol venezolano. Y Richard Páez llegó a la selección con un mensaje basado en la irreverencia en el buen sentido, en zafarnos de los complejos, y ese mensaje caló en el futbolista. Era difícil mostrarle a los jugadores a qué se estaba apuntando, porque no habían tantos ejemplos de que agarrarnos. Entonces, cuando hacíamos una preselección juvenil, plantearle resultados era, bueno, tratar de hablar desde la fantasía. El nombre de la Vinotinto no se sembraba en el país hasta el 2000, que Richard Páez asume la selección con un discurso nacionalista y empieza a hablar de la Vinotinto y convierte a la Vinotinto en más que la selección nacional, en el equipo de la Vinotinto.